Capítulo 8. Hágase la luz. En todas las épocas hay personas que deciden aceptar y respetar la interpretación del mundo que les ofrecen los demás, o sea, sus padres, los antepasados, los sacerdotes, los profesores o las autoridades que gobiernan. Podemos llamarles en sentido amplio creyentes. ¿Por qué? Se creen lo que les enseñan esos venerables maestros sociales. Su comportamiento es semejante al de los niños, dado que mientras somos pequeños no tenemos más remedio que creer lo que nos cuentan los adultos, para ir aprendiendo poco a poco cosas del mundo. Mientras fuimos niños, todos éramos creyentes. ¿Qué remedio? Podemos decir que quienes siguen siendo creyentes cuando crecen es porque eligen en cierta medida ser niños toda la vida. Resulta más cómodo, más tranquilizador. Se busca uno menos problemas. Otras personas, en cambio, dejan de ser creyentes en cuanto se van haciendo mayores. Deciden pensar por sí mismas y poner en cuestión todo lo que les han enseñado, en lugar de creérselo a pie juntillas. Estudian la realidad, atienden a lo que les demuestra su experiencia, contrastan opiniones distintas y aún opuestas a lo que predicaron sus mayores, etc. Y sobre todo, se fían más de sus razonamientos que de las lecciones recibidas, por muy venerables que sean. Algunas veces, después de todo, llegan a la misma conclusión que les habían enseñado sus mayores, pero ya no la aceptan porque viene de la temida autoridad, sino porque ellos mismos han sido capaces de pensarla como verdadera. En otros muchos casos, en cambio, descubren que las viejas creencias eran falsas y que hay que sustituirlas por otras mejor fundadas, o al menos plantear dudas razonables. Esto suele traerles problemas, porque los creyentes les llamarán herejes, impíos, subversivos y no sé cuántas cosas más. Yo les llamaría simplemente pensantes. La batalla de las ideas se libra entre creyentes y pensantes. En unas épocas predominan claramente los primeros, pero a veces son los segundos quienes imponen a fin de cuentas. Sin duda, en la Edad Media ganaron los creyentes por goleada. Después hubo un empate durante mucho tiempo, y en el siglo XVIII fueron los pensantes quienes dominaron el marcador. A ese siglo se le ha llamado el siglo de las luces y también la época de la Ilustración. Fue un momento histórico en que muchos hombres renunciaron a seguir siendo intelectualmente como niños y se lanzaron a la aventura de un pensamiento que no reconocía autoridades infalibles ni tradiciones que no se pudiesen discutir. Su divisa fue: deja de creer y atrévete a saber. El resultado de esa aventura y de los caminos revolucionarios de conocimiento que inauguraron en la ciencia, la política y la filosofía han configurado nuestra modernidad. La Ilustración consiste en la aplicación del análisis racional a los enigmas de la naturaleza y a los problemas de la convivencia humana. Las tradiciones dejan de tener peso en la argumentación, y lo sobrenatural es visto sencillamente como una superchería o una superstición. La religión misma no resulta completamente abandonada, pero debe renunciar a sus aspectos maravillosos, milagros y demás, para reducirse a la enseñanza moral. Un avanzado de la Ilustración inglesa, John Toland, escribió un libro titulado Cristianismo no misterioso. Por supuesto, los clérigos y sus sermones
no son bienvenidos en cuestiones de ciencia o política. Y se denuncia la intolerancia, es decir, la hostilidad y persecución contra el que piensa de forma diferente, como el primer pecado social. Unos cuantos años antes, los ilustrados habrían sido quemados en la hoguera sin contemplaciones. En el siglo XVIII no padecieron suerte tan trágica, aunque bastantes de ellos no se libraron de la cárcel o el exilio, e incluso alguna paliza, como la que le dieron a Voltaire. Sin embargo, contaron con un público incipiente que les leía y apoyaba. Durante siglos, las enseñanzas de los filósofos no llegaban más que a los estudiantes, si es que eran profesores de la universidad, o a otros colegas de su mismo oficio, con los que intercambiaban charlas o correspondencia. Y, en el mejor de los casos, a alguna figura de la nobleza que, por excepción, no se dedicaba solamente a la caza y a la guerra, como el resto de su clase arrogante y analfabeta. Pero en el siglo de las luces, la extensión de las pequeñas empresas editoriales, el nacimiento de las primeras gacetas o periódicos, y hasta el comienzo del correo público. Qué importante fue para la cultura la aparición del sello de correos, algo así como el Internet de la época. Favorecieron que muchas personas de clase media conocieran y se interesasen por las nuevas ideas. Comerciantes, abogados, maestros, artesanos, militares retirados y también señoras cultas, porque, por fin, la mujer, al menos en las clases altas de ciertos países, empezó a ser educada convenientemente. Toda esa gente se interesó por las enseñanzas ilustradas y consiguió con su apoyo que no fuesen aplastadas por sus enemigos inquisitoriales. Para la mayoría de pensadores ilustrados, conocimiento equivale a ciencia física. Y el modelo de científico que hace gran ciencia como es debido tiene un nombre: Isaac Newton. Un poeta ilustrado inglés, Alexander Pope, llegó a decir, con un punto de humor, eso sí, que Dios no dijo hágase la luz, sino hágase Newton. Y así llegó la luz al mundo. El método de Newton es en realidad una prolongación triunfal del inaugurado, con los tropiezos inquisitoriales que ya fueron señalados por Galileo Galilei. Nada de inventar hipótesis generales de cómo deben ser los asuntos del universo para dar gusto a la teoría, y luego explicar los hechos particulares de modo que no tengan más remedio que confirmarlas. Newton dice: yo no me invento hipótesis. En cambio, observa los hechos particulares, los somete a regularidades matemáticas y poco a poco va llegando a los primeros principios de la realidad. Así, descubre la teoría de la gravitación universal, que bajo una sola ley física da cuenta de fenómenos tan aparentemente diversos como el movimiento de los astros, la caída de los cuerpos, las mareas, etc. Pero tampoco con este descubrimiento pretende Newton desentrañar la esencia de los fenómenos universales, es decir, lo que son, sino que se contenta con ofrecer una descripción adecuada y suficiente de cómo funcionan. La mayoría de los ilustrados dará por sentado que este es el camino adecuado para conocer, poco a poco y sin delirios metafísicos, logrando además hallazgos teóricos de enorme importancia. Lo curioso es que el propio Newton no se contentó con lo que recomendaba, porque introdujo elementos más creyentes que pensantes en su sistema y sacó a veces consecuencias teológicas
de sus descubrimientos estrictamente científicos. Bueno, nadie es perfecto, ni siquiera Sir Isaac Newton. Uno de los mayores admiradores de Newton, fue también el representante más conocido y combativo de todo el siglo de las luces, el francés François-Marie Auguste, que eligió como nom de guerre, y en su caso lo fue sin duda, el de Voltaire. Vivió muchos años y escribió aún más en los géneros más diversos: poesía, teatro, historia, filosofía, narraciones y miles de cartas, porque mantuvo correspondencia con las personalidades más diversas de su tiempo, desde príncipes hasta señoras aburridas pero ingeniosas. La biografía de Voltaire está rodeada de admiraciones rendidas y odios feroces. Como era un espíritu profundamente irónico y con gran habilidad y gracia para encontrar el lado ridículo de muchas actitudes o creencias frecuentes de su época, se ganó bastantes enemistades, pero también gran número de lectores entusiastas. Unos versos satíricos atrevidos contra el regente de Francia le valieron unos cuantos meses en la Bastilla, la prisión de París. Después se enfrentó a un noble poderoso que había ofendido a una actriz amiga suya, y se ganó una soberana paliza que le proporcionaron los criados del rencoroso aristócrata. Entonces se escapó a Inglaterra para evitar más problemas. Ese viaje cambió su vida. Encontró en Gran Bretaña una sociedad mucho más tolerante con las opiniones religiosas que la francesa. Cada inglés va al cielo por el camino que prefiere, comentó admirado. También le pareció estupendo que los ingleses celebrasen mucho más a un sabio como Newton, que acababa de morir y cuyos funerales movilizaron a todo el país, que a teólogos o personajes de la corte. Los ingleses sometían a su rey al control del parlamento. Ya habían cortado la cabeza a uno anterior por no dejarse controlar. Cultivaban la ciencia y los conocimientos prácticos. Incluso tenían un teatro mucho más emocionante y menos rígido que el francés. Aunque a Voltaire le parecía que escaseaba en buen gusto, no dudaba que William Shakespeare era un poeta dramático de primer orden, y se encargó de hablar de él a los franceses que le ignoraban. En Inglaterra conoció también la obra del gran maestro de la sátira, Jonathan Swift, el autor de Los viajes de Gulliver, cuyos cuentos fantásticos, con intención crítica, iban a servirle después de modelo. Probablemente Voltaire idealizó bastante a Inglaterra en Las cartas filosóficas, que escribió para contar lo que había descubierto allí. Pero a través de ese modelo, expresó sus propios ideales para orientar la transformación social de Francia y del resto de Europa. François-Marie Auguste, Voltaire. Para Voltaire, lo más importante era mejorar la vida humana y alcanzar la felicidad de la mayoría, no desentrañar los misterios del universo. La filosofía tenía, a su entender, una dimensión fundamentalmente práctica. Era un arma para combatir las supersticiones, la ignorancia y las diversas formas de fanatismo. Voltaire luchó sobre todo contra la intolerancia, contra todos los que quieren imponer sus creencias a los demás, al grito feroz de «piensa como yo o muere». Abogó por la humanización del sistema penal
y por la desaparición de la tortura y de la pena de muerte, siguiendo así los pasos de otro ilustrado, el italiano Cesare Beccaria, autor de la obra De los delitos y las penas sobre la reforma de la justicia. Hacia el final de su vida, convertido ya en una figura de referencia en toda Europa, Voltaire intervino para aclarar errores judiciales y condenas injustas de inocentes. Se las arreglaba muy bien para movilizar la opinión pública, que empezaba a nacer en aquella época, por medio de panfletos anónimos, que todo el mundo sabía que eran obra suya, y breves parábolas llenas de malicia a la vez que eficaces y divertidas. Así, inventó la figura moderna del intelectual, cuya autoridad moral no depende del poder político o académico, sino de la influencia que ejerce sobre la sociedad a través de sus escritos. Aunque fue sumamente crítico contra el clero y sus pretensiones de influir en la vida política o moral, Voltaire no adoptó una actitud francamente atea o materialista, como otros ilustrados franceses, Helvetius, el barón de Holbach o Lamettrie, que escribió una obra significativamente titulada El hombre máquina. Se consideraba deísta, es decir, creía en un Dios que organiza la naturaleza como un relojero supremo que da cuerda a su inmenso mecanismo y a la vez garantiza unas normas morales universales, basadas en la benevolencia y la solidaridad entre humanos, que nada tienen que ver con las prohibiciones locales de comer tales alimentos o cubrir ciertas partes del cuerpo, ni mucho menos con la barbaridad de quemar vivos a quienes no comparten nuestros caprichos teológicos. A fin de cuentas, la idea de Dios le parecía a Voltaire socialmente útil, y esa utilidad era mejor argumento a su favor que las 5 vías de Santo Tomás. En su gran obra sobre Historia Universal, el ensayo sobre las costumbres, Voltaire inicia un camino nuevo. En primer lugar, no solo habla de los grandes logros culturales de Europa, a la que deseaba utópicamente reunida, pues decía que Europa era una nación hecha de naciones, sino también de los conseguidos en países remotos como China o India. Pero además, como han hecho luego los historiadores más recientes, ya no reduce su crónica a las batallas y coronaciones de monarcas, sino que habla de descubrimientos científicos y otros logros intelectuales o sociales. A pesar de muchos tropiezos y retrocesos, piensa que la razón se va abriendo poco a poco paso en el mundo moderno, contra las supersticiones y tiranías. Hay un cierto progreso en la humanidad. Sin embargo, su optimismo es muy relativo. Precisamente en su narración más célebre, Cándido cuenta las desventuras de un joven ingenuo que cree las enseñanzas de su preceptor, un seguidor de Leibniz convencido de que el nuestro es el mejor de los mundos posibles, hasta que la evidencia trágica de la maldad humana y los desastres de la historia se encargan de desengañarle. Por encima de todo, Voltaire fue un enamorado de la vida, maravillosa, dramática y contradictoria, que concluyó en uno de sus poemas con esta declaración rotunda: el paraíso terrenal está donde yo estoy. Sin embargo, la primera gran figura de la Ilustración en Francia, cronológicamente anterior al propio Voltaire, es Charles-Louis de Secondat, el barón de Montesquieu. Su primer libro, Las cartas persas, es una sátira.
A través de la visión extrañada del joven persa Uzbek, que viaja a París, Montesquieu critica con humor la forma de vida que todos consideraban allí entonces normal, sin percibir sus absurdos e intransigencias. Todos solemos creer que nuestra manera de vivir, de comer, de rezar o de pensar es la más natural de todas y que las demás son bastante raras. Las señoras le preguntan en los salones a Uzbek: «Pero oiga, ¿cómo se puede ser persa?», sin darse cuenta de que en otras latitudes habrá quien pregunte cómo se puede ser francés o europeo. Pero la obra fundamental de Montesquieu es el Espíritu de las leyes, en la cual trata de estudiar las leyes que rigen la convivencia humana. Por supuesto, las leyes de la naturaleza, el clima de cada país, su paisaje y sus cultivos, etc., influyen en la conducta humana, pero no la determinan. A pesar de estar sometidos a esa necesidad natural, la conducta de los hombres es libre y rebelde. Las leyes de los países responden a la invención de los hombres, no a la imposición divina o natural. Cada forma de gobierno exige a los ciudadanos cierto tipo de disposición, que será temor en las tiranías despóticas, honor en las monarquías basadas en los prejuicios de clase aristocráticos y virtud cívica en las repúblicas. Aunque cada una tiene ventajas e inconvenientes, Montesquieu prefiere aquellos sistemas políticos, por ejemplo el inglés, que respetan la separación de tres poderes: legislativo o parlamentario, ejecutivo o gubernamental y judicial, como la mejor garantía de las libertades públicas. Cada época tiene algún acontecimiento técnico o logro cultural que se convierte en su emblema y da la señal de partida para una forma de ver y de hacer realmente nueva. En nuestro tiempo es sin duda Internet, con todo lo que implica en el ámbito de la comunicación y el conocimiento. Pero en el siglo de las luces fue la enciclopedia, que dirigieron Diderot y D'Alembert. Para entender su enorme impacto social, debes imaginarte una Wikipedia cuyos contenidos no solo fuesen accesibles para cualquiera, sino también revolucionarios respecto a muchos planteamientos aceptados como indiscutibles, pero que estuviesen escritos por algunos de los mejores especialistas en cada tema, aunque no estuvieran académicamente reconocidos. Todo comenzó como una empresa modesta y meramente comercial. Un editor parisino, Le Breton, quiso traducir al francés la enciclopedia Chambers, una obra inglesa que había obtenido éxito en su país. Encargó esta versión a Diderot y a D'Alembert, quienes, en lugar de traducir sencillamente la obra, se propusieron acometer un empeño semejante, pero totalmente nuevo. La enciclopedia inglesa era una simple obra de consulta más bien conformista, pero la enciclopedia francesa sería una pieza de erudición profundamente moderna y hasta revolucionaria. No se limitaba a mostrar una acumulación dispersa de conocimientos por orden alfabético, sino que debía exponer la articulación racional entre ellos, hasta lograr algo así como el mapamundi de todos los saberes humanos. Denis Diderot. La enciclopedia
comenzaba con un largo prólogo escrito por D'Alembert, que era un reputado matemático y devoto del método científico. Siguiendo a Francis Bacon, establecía que el hombre tiene 3 capacidades cognitivas. La memoria, que registra de modo pasivo los sucesos. La razón, que los conecta entre ellos y obtiene nuevas conclusiones. Y la imaginación, que propone audaces combinaciones inéditas a partir de esos materiales. Cada una de esas capacidades da lugar a un área de conocimiento principal. De la memoria proviene la historia, en su sentido más amplio, que incluye el registro de todos los hechos pasados de que tenemos constancia. De la razón viene la filosofía, que incluye todas las ciencias y excluye la metafísica y la teología, porque carecen de base empírica aportada por nuestros sentidos. Y de la imaginación dependen las bellas artes, literatura, pintura, escultura, etc. Esas son las 3 ramas principales del gran árbol de la sabiduría humana, que la enciclopedia debía reflejar e ilustrar de la manera más minuciosamente posible. Según fueron apareciendo los numerosos volúmenes de la enciclopedia, la alarma se extendió entre los poderes fácticos más reaccionarios de la sociedad, encabezados, como tantas otras veces, por la Iglesia Católica. Aunque los artículos de la obra trataban por lo general de modo bastante respetuoso los dogmas religiosos, resultaba evidente que la fe no era considerada con el mismo aprecio que los descubrimientos científicos o que los logros de las artes útiles. Además, los artículos históricos mostraban poco entusiasmo por los reyes, las conquistas y las grandes batallas. En cambio, daban importancia a quienes habían combatido el fanatismo y promovido la tolerancia. Las autoridades de la monarquía francesa consideraron esa preferencia como una inquietante y subversiva falta de respeto. En varias ocasiones, la publicación de la enciclopedia fue interrumpida. Se requisó el material preparado para componer un volumen e incluso se encarceló por algún tiempo a Diderot. Pero la empresa, con retrasos y dificultades, continuó adelante. Los suscriptores que esperaban cada uno de los tomos y pagaban por adelantado, permanecieron fieles, de modo que Le Breton tuvo razones para seguir hasta el final. Por una vez, el interés comercial y el cultural se apoyaron mutuamente. Es verdad que muchos abandonaron el barco antes de llegar a puerto. D'Alembert se asustó e hizo mutis por el foro. Voltaire se aburrió de tanta erudición y compuso su propio diccionario filosófico, más concentrado y polémico. Y muchos otros se retiraron para evitarse problemas o sinsabores. La verdad es que la enciclopedia acabó por realizarse gracias a Denis Diderot, quien no solo la dirigió hasta el final, sino que escribió numerosos artículos, organizó el material de cada volumen, burló la censura, fingiendo acatar sus prohibiciones, y hasta soportó pasar una temporadita en prisión por su causa. Pero además Diderot tuvo tiempo para escribir novelas, obras teatrales, diálogos filosóficos y ensayos sobre la naturaleza, el teatro, el arte, la psicología y la moral.
Intelectualmente representa un raro mestizaje, porque fue a la vez escéptico y entusiasta. Estaba fascinado por las constantes transformaciones que se dan en el universo, desde los átomos a las estrellas, y se burló de quienes creen que todo permanece siempre igual, porque les da vértigo el perpetuo movimiento que todo lo cambia. Cuando el viajero Bougainville regresó de los mares del sur y contó cómo vivían allí los llamados salvajes, aparentemente sin leyes morales o religiosas, él escribió una pequeña obra fantástica en la que imaginaba una isla semejante en la que todo el mundo era espontáneamente feliz gracias a la libertad de sus costumbres. Es sin duda posible discrepar de muchas ideas de Diderot, pero es difícil no admirar su tesón combativo o dejar de sentir simpatía por su humanismo apasionado y sensual. Podríamos creer que el pensamiento ilustrado de Francia no hace más que repetir las mismas ideas. Razón, ciencia, progreso, escepticismo, tolerancia, etc. Pero resulta que hay un caso discrepante y muy importante, porque criticó la ilustración con armas ilustradas y, a la larga, vino a ser más influyente en los pensadores venideros que ninguno de sus contemporáneos. Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra, pero vagabundeó por diversas ciudades europeas y vivió en París, donde se hizo amigo de Diderot. Colaboró en la enciclopedia con artículos sobre música, una de sus grandes aficiones, que le llevó a componer una ópera. Hay que advertir que ser amigo de Rousseau no era cosa fácil. La mayoría duraba poco en el puesto, y Diderot no fue una excepción. Pero precisamente cuando aún se mantenía esa amistad, cierto día que se dirigía a la prisión para visitar a un Diderot encarcelado por culpa de sus inquisidores contrarios a la enciclopedia, hizo Rousseau un hallazgo que había de inspirar lo mejor de su pensamiento. En una gaceta o periódico leyó la convocatoria de un concurso de trabajo sobre este tema. ¿Han mejorado las ciencias y las artes, las costumbres de los hombres? Voltaire, Diderot o cualquier otro ilustrado habrían argumentado en sentido afirmativo. Pero Rousseau decidió escribir un ensayo para decir que no. En su escrito, que por cierto ganó el primer premio, Rousseau no negaba que los conocimientos que sacan al hombre de su ignorancia primitiva pueden aportar mayor bienestar y entretenimiento a la vida cotidiana, pero subraya que también arrastran consecuencias perjudiciales. Contra los optimistas del progreso señala que todas las comodidades y sofisticaciones tienen su precio. Lujo, vanidad, afán de riqueza y esclavitud de muchos. Sobre todo, esa vida social más compleja introduce entre los humanos la semilla de la desigualdad. Imaginemos que en su origen los hombres vivían en un estado de naturaleza en el que ignoraban la propiedad o la autoridad, y cada cual solo se preocupaba de conservar su vida como mejor podía. De pronto uno dice: esta tierra, esos árboles o esa montaña son míos, que nadie los toque. Aparece la propiedad privada.
y luego el poder de los jueces, los policías, etc. Ya hemos caído en la trampa. El inocente salvajismo primordial se ha pervertido en la culpabilidad y el conflicto social. Jean-Jacques Rousseau. Por supuesto, Rousseau no cree posible volver al estado de naturaleza primitivo, ni aconseja reconvertirnos otra vez en buenos salvajes. Incluso advierte que tales santos espontáneos quizá no existieron nunca. Propone, sin embargo, que tratemos de corregir los males de la sociedad, reflexionando sin autocomplacencia sobre ellos. En el terreno político, en su obra El contrato social, establece las normas de un régimen ideal del Estado, en el que cada cual renuncia a su libertad natural para ganar junto a los demás la libertad civil y el derecho de propiedad. Las decisiones han de ser tomadas democráticamente por los ciudadanos, pero siempre que no representen la voluntad de todos, es decir, los intereses egoístas de cada cual, sino la voluntad general, o sea, la aspiración razonable de cada uno al bien común de la sociedad. Incluso sería aconsejable fomentar una religión civil que, en lugar de promover la salvación de cada individuo, convierte el bien de la sociedad en la salvación de todos. También en el terreno educativo es necesaria una reforma a fondo. En su ficción filosófica Emilio, quizá el libro sobre educación más influyente que nunca se ha escrito, cuenta la formación de un niño cuya bondad natural no es contrariada por imposiciones artificiales, sino fomentada y aprovechada para convertirle en socialmente útil, logrando que su espontáneo amor a sí mismo acabe por transformarse en amor al prójimo. Resulta curioso que, a pesar de su interés teórico por la educación, el filósofo prefiere practicarla lo menos posible. A sus propios hijos los entregó nada más nacer a un orfanato. En la obra de Rousseau se combina el uso ilustrado de la razón, con cierta desconfianza hacia ella, también racionalista, y un reconocimiento de la importancia del instinto, los sentimientos y las pasiones. Fue a la vez revolucionario y conservador, con lo cual se buscó enemigos en todas las facciones de su época, pero a la vez se ganó incontables discípulos futuros, hasta el día de hoy. Desde luego, la Ilustración no fue solamente un asunto francés. También tuvo representantes en los países anglosajones. Uno de los primeros fue el irlandés George Berkeley, que se dedicó al oficio no demasiado frecuente entre los filósofos de obispo. Solo recuerdo también en ese gremio a San Agustín. Además de ser teólogo, así como teórico de las matemáticas y de la economía política. Sobre todo, un estupendo e ingenioso escritor, como demuestra en sus diálogos entre Jailas y Filonús. A Berkeley le interesaba más la defensa de las creencias religiosas que la filosofía pura y dura.
Como buen anglosajón, es empirista, en la línea del maestro John Locke. Pero su habilidad consiste en utilizar el empirismo a favor de la religión y no contra ella. La mayoría de quienes sostienen que todo nuestro conocimiento viene de los sentidos acaban defendiendo posturas materialistas. Pero Berkeley les acusa de inconsecuencia porque señala que precisamente la materia es algo que ningún sentido revela. Supongamos que contemplo una manzana. Mis sentidos me aportan colores, forma, dureza, tacto, aroma, sabor, pero nunca nada parecido a una cosa material que subyace y provoca ese cúmulo de impresiones. Si hay que ser empiristas, seámoslo hasta el final. Solo existe lo que yo, es decir, mi espíritu, mi alma, percibo. Y puedo estar seguro de su existencia nada más que mientras yo lo percibo. ¿Quién me dice a mí que la manzana sigue existiendo cuando yo me vuelvo de espaldas y ni la veo, ni la toco, ni la huelo, ni... ¿Que existo yo, el alma que siente y piensa? Es indudable, ya lo dijo Descartes. Lo que en cambio es inverificable experimentalmente es la famosa materia. Entonces, ¿debo creer que todas las cosas desaparecen cuando mis sentidos no las perciben? Pues deberíamos suponerlo, salvo que Dios exista. Porque Dios todo lo percibe constantemente, las estrellas más lejanas y el fondo del mar, las manzanas a las que doy la espalda y mi hijo a quien he dejado en el colegio y al que no volveré a percibir hasta dentro de varias horas. Gracias a él, que todo lo percibe sin cesar, el universo y su inmensa población nunca dejan de existir. De modo que el empirismo radical es un argumento a favor del alma y de Dios, no de la materia. Aunque tuviese muy poco que ver con un obispo o cualquier otro tipo de creyente ortodoxo, el escocés David Hume aprovechó para estimular en su fecundo pensamiento los planteamientos de Berkeley, así como los anteriores de John Locke. Hume no fue solo un gran filósofo, sino también psicólogo, magnífico historiador. Su historia de Inglaterra sigue siendo un modelo para los historiadores modernos y hasta un precursor de lo que luego se llamó antropología, en su estudio del origen de las ideas religiosas. Pero su principal campo de reflexión, en todos los casos, fue la naturaleza humana. Hume fue un empirista radical, incluso más que Berkeley. Para él, solo existen las impresiones que nuestros sentidos nos aportan. Lo que llamamos ideas no son más que recuerdos de impresiones pasadas. Todo lo demás son conjeturas que hacemos a partir de nuestras percepciones y que damos por buenas a fuerza de costumbre. ¿Las cosas del mundo? Nosotros solo tenemos impresiones de color, de forma, de sabor, tamaño, y a partir de las combinaciones entre ellas, creemos que existen unas cosas a las que llamamos manzanas o estrellas. ¿El alma? ¿El yo? Solo tenemos una sucesión de impresiones, y la memoria de impresiones pasadas
que se asocian con las presentes, cuya continuidad nos hace creer que hay una entidad o un sujeto que protagoniza tales chispazos sensoriales. Las leyes de la naturaleza, como la causalidad, son simples hábitos o rutinas que tomamos por vínculos objetivos. O sea, que como estamos acostumbrados a ver que el trueno sigue al relámpago, decidimos que es la causa de aquel. Hume es un escéptico decidido, es decir, que duda seriamente de que podamos conocer nada con certeza objetiva, puesto que todas nuestras impresiones son subjetivas. Pero también duda del escepticismo mismo, o sea, que está convencido de que en cuanto dejamos de filosofar, manía que suele durarnos poco, volveremos a creer que existen cosas con tales o cuales atributos en la realidad externa, que tenemos alma y que las causas son algo firme y seguro. David Hume. ¿Dios? ¿La religión? Hume supone que el origen de la religión es el politeísmo, es decir, una serie de entidades fantásticas, buenas o malas, favorables o desfavorables, que los hombres se inventan para explicar aquellos fenómenos de la naturaleza que les perjudican o les resultan beneficiosos. Como nuestra vida está llena de incertidumbre y nunca sabemos si podremos conseguir lo que apetecemos, nos inventamos unos interlocutores mágicos a los que rogar pidiendo suerte o ayuda. Tampoco el Dios providencial de los cristianos o el Dios relojero organizador de la naturaleza de los deístas como Voltaire le merecen mayor aprecio. En sus diálogos sobre la religión natural, que fue publicado póstumamente para evitarle problemas con los inquisidores, desmonta con razones contundentes todas las supuestas pruebas cosmológicas o morales a favor de la existencia de estos grandes espíritus, definitivamente inverificables. En el tema moral, Hume alivia a la ética de rigores puritanos, sacrificios y amenazas. Para él, no hay otra norma de conducta que el bienestar humano. Lo que nos resulta agradable, placentero o útil es bueno. Lo que nos hace sufrir y nos impone padecimientos es malo. Pero no se trata de la búsqueda de un bienestar meramente egoísta, porque existe en cada uno de nosotros, por lo menos en los mejores momentos, un sentimiento espontáneo de simpatía y benevolencia hacia nuestros semejantes. De modo que procurar hacer más grata la vida de los demás aumenta la satisfacción que sentimos. En cuanto a la virtud social por excelencia, la justicia, consiste en pretender lo mejor para la organización social de la que formamos parte, y sin cuya cooperación nos sería difícil o imposible la existencia. Algunas virtudes, dice Hume, son naturales, como el amor a los hijos o la piedad por los desdichados. Otras, en cambio, provienen de la necesidad de mantener el vínculo social, como la fidelidad al cumplimiento de las promesas o la obediencia a la autoridad. En todos los casos, lo que buscamos con la moral es disfrutar mejor las posibilidades personales y sociales de nuestra vida, y nada más.
Pero, sin duda, el filósofo más importante del siglo de las luces no fue francés ni anglosajón, sino alemán. Se llamó Immanuel Kant. Y nació, vivió toda su vida y murió en la ciudad prusiana de Königsberg, que hoy forma parte de Rusia. Quienes suponen que para adquirir conocimientos y ampliar nuestra visión del mundo es imprescindible viajar, tropiezan en Kant con un argumento contra su teoría. Sin dar nunca un paso fuera de su ciudad natal, llegó a ser no solo uno de los hombres más cultos y sabios de su época, sino también uno de los 3 o 4 pensadores más grandes de la historia de Occidente. Desde luego, su vida carece de acontecimientos y peripecias notables. Una revista del corazón o una novela de aventuras podría sacar poco partido de él. Fue protagonista, sin embargo, de grandes y revolucionarios sucesos, pero todos ocurrieron en el silencio de su despacho, mientras pensaba y escribía. Se ganó la vida como catedrático de filosofía, inaugurando la saga moderna de pensadores profesores, que hoy ya es mayoritaria. Su puntualidad era legendaria. Todos los días daba un paseo higiénico y se dice que los habitantes de Königsberg ponían sus relojes en hora al verle pasar, ni un minuto antes ni un minuto después de cuando solía. Sin embargo, no fue un tipo hosco y aburrido, sino de conversación amena y con mucho sentido del humor. Al final de su vida, se fue apoderando de él una demencia senil, lo que ahora llamamos enfermedad de Alzheimer. Como iba perdiendo la memoria, anotaba en su dietario los temas de conversación que ya había tenido con sus amigos, para no repetirse. También empezó a tener pesadillas nocturnas a causa de sus trastornos cerebrales. Una de sus últimas anotaciones se refiere probablemente a ellas. No entregarse a los pánicos de las tinieblas. Ahí se oye la definitiva palabra firme y valerosa del gran ilustrado. Kant admiraba la obra de Isaac Newton. Se había logrado asentar la ciencia física sobre base segura y aspiró a convertirse en el Newton de la filosofía, es decir, transformarla también en una ciencia bien fundada. ¿Es posible tal cosa? Dado que el instrumento de la filosofía es indudablemente la razón, será necesario hacer un uso crítico de ella y convertirla en juez de sí misma, de su método y de sus posibilidades. El gran tema de la filosofía es el ser humano, sujeto de la razón y también objeto de estudio. Para Kant, ese tema humano abarca 3 grandes preguntas insoslayables. Primera, ¿puedo saber? Segunda, ¿qué debo hacer? Y tercera, ¿qué puedo esperar? Del grado de certeza con el que podamos responder esas cuestiones, dependerá el destino como saber científico de la filosofía. A la primera de ellas, la que trata del conocimiento, responde Kant con la crítica de la razón pura. Su obra más célebre e influyente, escrita cuando contaba ya 57 años, la edad
en la que otros comienzan a pensar en su jubilación. En el tema del conocimiento humano, se han enfrentado a lo largo de los siglos filósofos racionalistas como Descartes, que consideran nuestro entendimiento como la principal fuente del saber, y otros empiristas como Locke o Hume, que aseguran que todo lo que sabemos nos llega por la vía de los sentidos. Ninguna de estas perspectivas convence a Kant, aunque piensa que ambas tienen parte de la razón. En el conocimiento humano se da una materia y una forma. La materia la aportan los sentidos con su experiencia, pero la forma la pone el entendimiento con su capacidad de organizar los datos sensoriales. Sin la materia que nos aportan los sentidos, nuestro entendimiento permanece vacío, pero sin el orden aportado por el entendimiento, los datos sensoriales son un caos ciego e informe. Es algo parecido a cuando los niños hacen flanes de arena en la playa, utilizando un cubo como molde. Si el cubo no se llena de arena, no puede haber flan, pero tampoco habrá si la arena no se somete a la forma que le da el cubo. De modo que lo que podemos conocer es una combinación entre lo que nuestros sentidos perciben de las cosas y la forma que nuestro entendimiento proporciona a esos datos. El resultado es lo que Kant llama fenómenos. Nosotros todo lo entendemos de acuerdo con las categorías o capacidades de nuestro entendimiento. Quizá otros seres con entendimiento distinto y sentidos diferentes la conozcan de otro modo. Ni tampoco un invento de nuestra razón pura y desligada de la experiencia. Pero sucede que la razón no se resigna a limitarse a trabajar con datos sensoriales y quiere ir más allá, las grandes ideas metafísicas, es decir, el alma, el mundo como totalidad universal y Dios son aspiraciones ambiciosas de la razón, a volar más lejos de lo que la experiencia concreta aporta. Es una ambición muy humana, pero que fracasa en un cúmulo de contradicciones insuperables. Algo semejante a una paloma que, al volar, nota la resistencia que el aire le ofrece y puede suponer que sin aire, en el vacío, volaría mejor y más alto, ignorando que ese aire que se le resiste es también lo que la sostiene en su vuelo. La siguiente gran pregunta es, ¿qué debo hacer? Los seres humanos somos activos y constantemente debemos tomar decisiones para hacer esto o lo otro. En la mayoría de los casos, son las circunstancias lo que nos imponen el camino que debemos seguir. La necesidad de comida o cobijo, el instinto de conservación, el afán de recompensas o el miedo a los castigos, la simpatía o antipatía que sentimos por los demás, etc. Así, nuestro comportamiento es heterónomo, o sea, que sigue una norma ajena que nos llega desde fuera, como si alguien o algo nos diese una orden que debemos obedecer. Para Kant, esa forma de actuar puede ser prudente o justificada, pero no es propiamente moral. El verdadero comportamiento moral tiene que ser autónomo, es decir, que brote de una ley que nada ni nadie me impone, y que yo acepto como fruto de mi propia libertad de ser racional.
Esa norma autónoma tiene que expresar lo mejor de mi voluntad, no mi apetito, ni mi ambición, ni mi miedo a los castigos. Será un imperativo, o sea, una orden que yo me doy a mí mismo por simple respeto a lo mejor que hay en mí. No estará condicionada a conseguir esto o aquello, sino que será un imperativo categórico, que busca lo bueno de modo absoluto y nada más. Immanuel Kant. ¿Cómo saber que este imperativo proviene verdaderamente de la voluntad y no de algún interés menos elevado? Cuando yo hago algo que me beneficia a mí, pero no a otros, es como si dictase una ley que vale solo para mí, no para los demás. El que miente es como si pensara, está bien que yo mienta cuando me conviene, pero quiero que los demás me digan la verdad. Porque si a todo el mundo le da por mentir, ya no sacaré ventaja de mis propias mentiras. Y el que roba piensa, está bien que yo robe lo que quiera, pero que no me roben los demás a mí, porque si no, será imposible disfrutar de lo que he robado, etc. Pero cuando hago algo realmente bueno, es como si dijese, quiero que todo el mundo actúe como yo, es decir, como un ser humano racional que respeta a sus semejantes y no los utiliza como herramientas o simples marionetas. De este modo, no me comportaré por capricho o buscando provecho, sino porque debo respetar la humanidad en mí y en todos los demás. Y por último, ¿qué debo esperar? Aquí la respuesta de Kant tiene dos vertientes, una histórico-política y la otra religiosa. Como espíritu realmente ilustrado, hoy diríamos progresista, es un decidido universalista, es decir, cree en la importancia primordial de todos los seres humanos y su autonomía por encima de países, razas, estados, clases sociales, etc. A pesar de sus hábitos aparentemente nada levantísticos, Kant simpatizó con la Revolución Francesa y condenó enérgicamente los abusos del colonialismo europeo. Sin embargo, en cuestiones políticas, podía ser idealista, aunque no meramente ingenuo. Sabía que los seres humanos tienen tendencia a cooperar unos con otros por su propia naturaleza social, pero también que encuentran en ideologías, religiones, ambiciones políticas, etc., mil razones para enfrentarse. Padecemos una insociable sociabilidad. Y las comunidades humanas se mueven entre guerras que las arruinan y la cooperación comercial que las hace prósperas. El ideal es una paz perpetua, que no sea la de los cementerios, sino la que proviene de la armonía de intereses bien entendidos. Para obtenerla, los países deberán dotarse de constituciones republicanas. Los monarcas declaran guerras, pero no así los pueblos. Y habrá que ir creando federaciones internacionales de estados libres que favorezcan la hospitalidad cosmopolita y prohíban los enfrentamientos bélicos. Es difícil, pero no imposible. Sobre todo, asegura Kant, es necesario para que se cumpla el mejor destino de la historia humana. En el terreno personal, cada uno de nosotros sabe que el cumplimiento del
deber ético no va acompañado de la felicidad mundana. De hecho, la verdadera moral no actúa nunca en espera de premios de ningún tipo. Pero el hombre puede preguntarse por el sentido del deber moral, que no nos hace felices, sino dignos de felicidad. Si el mundo estuviese bien hecho, ¿por qué no creer, en efecto, que el deber moral y la felicidad se armonizan en algún sitio? No en este mundo, desde luego, pero quizá en el más allá. Si Dios existe y nuestra alma es inmortal, nada podemos conocer de eso, porque supera y trasciende cuanto nuestros sentidos aportan a nuestro entendimiento. Por tanto, es inadmisible cualquier tipo de fanatismo religioso o la pretensión de imponer creencias a los demás por la fuerza. No digamos ya de torturarles o asesinarles en nombre de la fe. Pero la esperanza no puede ser descartada. Kant finalmente se esfuerza por reconciliar su racionalismo pensante y su fe de creyente. Pero no todos los ilustrados alemanes fueron tan doctorales como Kant, ni escribieron obras monumentales como la suya. Hubo espíritus literariamente más ligeros, aunque no menos profundos. Por ejemplo, Georg Christoph Lichtenberg, que fue discípulo de Kant, distinguido científico, aficionado de la filosofía, el teatro y las mujeres, por lo que se ganó cierta fama de libertino. La obra filosófica de Lichtenberg está formada por aforismos, es decir, pensamientos expresados de manera breve y concentrada, casi siempre con mucho humor. A veces resume en pocas palabras la esencia misma de la ilustración. Todo el mal de este mundo se lo debemos al respeto, a menudo exagerado, por las antiguas leyes, las antiguas costumbres y la antigua religión. O, en el mundo se puede vivir muy bien diciendo profecías, mas no diciendo verdades. En otras ocasiones, ataca con sutileza las actitudes puritanas que recomiendan renunciar a los placeres. La moderación presupone el goce, la abstinencia no. De ahí que haya más partidarios de esta que de aquella. O también, entre las líneas más sagradas de Shakespeare, me encantaría que alguna vez aparecieran en rojo aquellas que debemos a una copa de vino bebida en un momento de felicidad. París, 1700 y pico. Alba y Nemo están sentados en un café, después de acabar una partida de ajedrez. Nemo: ¿sabes lo que más me gusta de esos ilustrados? Que no eran profesores. Alba: ¿no te referirás a Kant? Nemo: venga, Kant es una excepción. Pero los demás, Voltaire, Diderot, Rousseau, Hume, los enciclopedistas y demás, ya me entiendes, eran literatos, poetas, músicos,
O sea, gente dedicada a cosas bonitas, no a dar clase. Alba, también una clase puede ser bonita. Nemo, ya salió la empollona. Alba, ¿a ti no te hubiera gustado asistir a una clase de Kant? Nemo, ¿cómo no sé alemán? Alba, en fin, pues con tu francés poco hubieras entendido de los chistes de Voltaire. No, en serio, que en parte tienes razón. Nemo, ¿y yo? ¿Me das la razón? ¡Ay, qué desmayo! Alba, he dicho que tienes solo parte de la razón. No te hagas ilusiones. Nemo, ya me parecía a mí. Alba, mira, lo importante no es que todos esos ilustrados no fuesen profesores ni diesen clases. Lo que de veras cuenta es que quienes se interesaban por sus ideas no eran alumnos suyos. Nemo, ¿y no viene a ser lo mismo? Alba, sí, pero no. Nemo, qué bien te explicas. Alba, quiero decir que el público que les leía, les escuchaba y hasta defendía cuando se les atacaba, estaba formado por voluntarios. No lo hacían por obligación, para aprobar curso o sacar nota, sino porque les daba la gana, porque les gustaba. Nemo, ¿ves? Porque expresaban cosas bonitas, de manera artística. Alba, probablemente, pero sobre todo porque la gente se daba cuenta de que aquello tenía mucho que ver con sus vidas, y no solo con los estudios. Nemo, ¿eran más libres que en otras épocas? Alba, yo creo que empezaban a sentirse más libres, y querían aprender cosas que les ayudasen a liberarse del todo. Sobre todo, estoy segura de que las mujeres... Nemo, claro, las mujeres. Alba, pues sí, las mujeres. ¿Acaso no te extraña que hasta ahora no haya aparecido en esta historia ninguna mujer? ¿No me irás a decir que pensamos menos que los hombres? Nemo, bueno... Alba, más te vale cerrar el pico, sabio. Si las mujeres no han sido filósofas antes es porque no se les educaba, ni podían escribir, ni nadie les hacía caso, ni... Nemo, pues tampoco hubo muchas mujeres enciclopedistas que yo sepa. Alba, claro que no, pero en cambio hubo algunas, bastantes, las más afortunadas, sin duda, capaces de leer la enciclopedia y de charlar con sus autores, hasta de influir en ellos. No te quepa la duda, porque empezaban a recibir educación como los varones y por tanto a ser capaces de pensar por sí mismas. Eso sí que es una novedad importante. Nemo, oye, a mí me parece estupendo, ¿eh? Que las mujeres estudien y sean muy listas, como tú. Estupendo, estupendo. Me parece que en esa época la cosa solo debía pasar en Francia y en países así, porque lo que es en España... Alba, en cuestiones de ilustración, aquí fuimos con bastante retraso las mujeres y los hombres, pero también aquí llegaron las luces y la enciclopedia. Seguro que sí. A trancas y barrancas, pero llegaron. Si no, a ver, ¿de dónde salimos tú y yo?